Hola mis lindos suscriptores. Espero que estén perfectamente este día, y que el siguiente también. Hoy les traigo un nuevo video, pero antes agradeciéndole a los miembros del canal. Un saludo a NeoFanfix11, Inismael, Carlos, Kevin Delgadillo, Noé Pérez, Black G, El Rayo, Tato 883, Brandon Guadalupe, Peter Nicolay, Ignacio Espejo. Muchísimas gracias a los nuevos como a los que están aquí. Esto va tanto como a los suscriptores como a los miembros del canal. Se les agradece de todo corazón. También quería recordarles que, si no eres miembro y buscas tener contacto, ya sea conmigo o buscas a personas con tus mismas aficiones, te recomiendo y le eches un vistazo a mi canal de Discord. Allí estaré hablando con ustedes y resolviendo dudas. Sin más nada que agregar, que empiece el FIC. Se acaban de unir nuevos miembros. Gracias a Daniel Lucero, Eleazar Matus y Sumaru Extreme Renki. Muchísimas gracias a los nuevos miembros del canal, como a los espectadores que siempre ven los vídeos. Capítulo 101. El ascenso del destello amarillo. La batalla entre Kumo y Konoha fue quizás la batalla con la mayor posibilidad de ir en cualquier dirección. Por un lado, Kumo tenía una gran ventaja numérica, con más de 8000 shinobi, más del doble de la fuerza de Konoha de aproximadamente 4000, y no era solo eso. Toda la fuerza que había estado luchando contra Kirigakure se movió inmediatamente hacia el sur a través del mar y la tierra de las aguas termales. Con el ritmo al que se movían, sin siquiera establecer correctamente las líneas de suministro, llegarían a la frontera de la Tierra del Fuego antes que las fuerzas de Konoha, que se dieron cuenta y reaccionaron a su movimiento más tarde, ya que se habían estado moviendo por mar. Kumo estaba liderado por el tercer Raikage, el Raikage más fuerte de la historia, y desde el punto de vista de un extraño, parecía que Konoha estaba cocinado. Sin embargo, si miraras la imagen completa, verías una historia diferente. En primer lugar, el frente de Konoha aquí estaba liderado por Namikaze Minato y Orochimaru, ambos altamente calificados, S-Rank Jonin, potencialmente más allá de eso. La fuerza también contenía a todo el clan Inuzuka, quienes, con su hombre y bestia Taijutsu, serían una valiosa adición a los ya diversos y fuertes shinobi de Konoha, que eran de mayor calidad que los shinobi de Kumo, con algunos miembros de los clanes Saotobi y Shimura junto a ellos. Pero el factor más decisivo, sin embargo, fue la presencia de un hombre y su ejército cerca. Senju Katsuro, después de haber derrotado con éxito a Kiri con Senju, Uzumaki y Yuga a su lado, estaba en su camino de regreso a través de la tierra de las aguas termales, que estaba muy cerca del campo de batalla. Al igual que lo habían hecho los Raikage, se movían a través del mar para poder llegar a la batalla lo suficientemente rápido como para ayudar al ejército severamente superado en número. Por lo tanto, se convirtió en el objetivo de los comandados por Orochimaru y Minato retrasar la nube tanto como pudieran para ganar tiempo para que Katsuro y su ejército los alcanzaran, lo que sin duda cambiaría el rumbo de la batalla dramáticamente. Habiendo dicho eso, el liderazgo de Konoha todavía tenía una esperanza significativa de que el ejército de Minato y Orochimaru fuera suficiente para vencer a Kumo. Después de todo, Orochimaru era uno de los legendarios Sannin y Minato era el prodigio más prometedor de la hoja, desde Katsuro. De cualquier manera, no lo sabré hasta que realmente luche contra él, pensó Minato. En lugar de experimentar o mostrar inquietud o nerviosismo, como muchos pensarían que lo haría, dada su inexperiencia y su papel como líder en una batalla tan crucial, se paró frente a la línea del frente, alto, fuerte y con una expresión de determinación sombría mientras miraba al ejército mucho más grande frente a él. Quiero convertirme en Hokage. Comparado con esa carga, esto no es nada. La estrategia de Konoha fue relativamente simple. Orochimaru y un escuadrón de Jonin altamente calificados se enfrentarían y mantendrían al Raikage durante el mayor tiempo posible, mientras que Minato causaría estragos en el campo de batalla y trataría de reducir la diferencia numérica tanto como pudiera, al igual que el resto de los shinobi. Minato había abogado por sí mismo y por su velocidad para mantener el Raikage, pero los veteranos conocían la reputación del Raikage y no estaban seguros de dejar solo al relativamente poco probado Minato. En cambio, tenían más confianza en Orochimaru. Era un experto probado y sobresalía en este tipo de situaciones de retraso debido a su capacidad de supervivencia. Dicho esto, discutimos alternativas, pensó Minato. Necesito estar atento al cambio. De repente, en la distancia, Minato escuchó un fuerte ruido, un trueno, y vio avanzar al ejército frente a él, el tercer Raikage liderándolos. Fiel a su naturaleza, el Raikage no usaba tácticas típicas de shinobi.
No hubo exploración, ni preparación ni escondite, no, simplemente cargó contra ellos, creyendo en su propia fuerza y en la fuerza de los que estaban detrás de él. Miró hacia Orochimaru y su escuadrón, y el primero asintió con la cabeza, indicando su preparación. Minato inhaló profundamente. Vamos. El shinobi de la hoja cargó hacia adelante, encontrándose con los invasores Kumo en su tierra. Al igual que la punta de la flecha, la figura azul del Raikage que barría el polvo detrás de él intimidó a aquellos hacia los que corría, pero Orochimaru y su escuadrón se movieron al frente con destellos corporales para interceptar al Raikage. Mordiéndose los dedos y usando los tatuajes en sus brazos para omitir las señas con las manos, Orochimaru golpeó sus manos contra el suelo. Como si descendieran de los cielos, 3 puertas masivas que empequeñecieron la convocatoria de incluso los Sannin se estrellaron entre los 2 ejércitos. El efecto fue doble, estaba destinado a bloquear la carga del Raikage con su puñalada infernal y también obligó a los respectivos ejércitos a moverse alrededor de las enormes puertas, creando así espacio para la batalla en curso para evitar el fuego amigo. Pero solo uno de los beneficios se desarrolló realmente. El Raikage con solo 3 dedos de su puñalada infernal atravesó y penetró la primera pared, antes de reducir el número de dedos a 2 para hacer que la técnica fuera aún más fuerte, ya que hizo lo mismo con los 2 restantes. El desmantelamiento de su defensa más fuerte dejó a Orochimaru conmocionado con el Raikage justo sobre él. El Jonin y el Orochimaru atacaron desesperadamente con varios ninjutsu y serpientes, pero el escudo impenetrable del Raikage le permitió encogerse de hombros como moscas. Crearon defensas con arte style que claramente no tenían esperanza antes de verse obligados a esquivar y evadir con body flickers, maniobras creativas con su jutsu y jutsu de sustitución. Mientras luchaban una batalla perdida en otro lugar, Minato estaba desgarrando las filas de Kumo. A pesar de conservar su chakra y usar principalmente taijutsu, kunai, shuriken con algunos jutsu de nivel inferior, se veía imparable. De vez en cuando arrojaba un estilo de viento o un estilo de fuego con quizás algún shuriken que multiplicó con el shuriken Shadow Clone Jutsu, pero era principalmente un borrón de extremidades con su increíble velocidad, matando a sus oponentes en breves enfrentamientos antes de que se dieran cuenta de lo que había sucedido. El jutsu más fuerte que había usado en este punto había sido el estilo de viento. Flecha de viento, un original que había aprendido de Katsuro que actuaba como un disparo de viento de precisión extremadamente rápido. Minato lo ha usado para eliminar a un Jonin más fuerte que estaba más lejos, tomándolo completamente por sorpresa debido a la distancia relativa y la velocidad. Pero, en cierto momento, Minato comenzó a retroceder un poco. Sus enemigos lo vieron como una oportunidad, una señal de que se estaba quedando sin chakra. Pero no podrían estar más equivocados. Una escena similar que había sucedido en el otro lado del mundo se repitió cuando varios shinobi llevaron a cabo su misión lanzando kunai especiales de 3 puntas y marcados en lugares específicos. Katsuro había afirmado que Minato era el shinobi más rápido después de él, pero revelar su Raijin volador durante la reunión de guerra fue un completo shock. Un segundo usuario de Flying Raijin en la misma generación. Increíble. El shinobi de menor rango aún no lo sabía, para asegurarse de que la información se mantuviera confidencial para obtener el máximo efecto. Desafortunadamente, todavía habían preferido confiar en Orochimaru inicialmente y en lugar de ayudar a su caso lo lastimaron un poco, ya que vieron esto como una oportunidad perfecta para infligir la mayor cantidad de bajas posibles. Y de hecho lo fue, murmuró Minato en voz baja con el espacio que creó. Raijin volador, estilo de paso ligero. Formación 1. Minato desapareció ante numerosos ojos, mientras su cabello amarillo brillaba en el campo de batalla mientras cosechaba vidas impredecibles con su kunai. Esta formación fue construida para esta situación, para tomar la mayor cantidad de vidas en una pelea frontal. Kumo, al no estar preparado para su Raijin volador y sus erráticas teletransportaciones instantáneas, les causó una conmoción que costó aún más vidas. El recuento de muertes de Minato alcanzó fácilmente cientos en menos de 10 minutos, y si continuaba como estaba, incluso podría llegar a miles. Pero después de un tiempo, se detuvo. No por nadie más, sino por él mismo. Se dio cuenta de que el equipo designado para manejar el Raikage estaba perdiendo, mal. Su fuerza, velocidad y defensa eran incluso mayores de lo que habían estimado y les había costado. Casi todos los Jonin yacían muertos, atravesados por la puñalada infernal del Raikage, que en un momento se convirtió en Wano Kite e incluso había dejado un enorme agujero en Manda, la principal invocación de serpientes de Orochimaru, lo que lo obligó a ser desconvocado.
El propio Orochimaru estaba luchando, sobreviviendo a la embestida de la velocidad con su plétora de habilidades de supervivencia, como su sustitución de serpiente, su cuerpo de serpiente que permitía movimientos inhumanos, estiramiento y curación e incluso su muda de serpiente que lo restauraba. Minato detuvo su masacre que se había ralentizado desde la adaptación de Kumo Shinobi. En cambio, se movió hacia los dos gigantes que luchaban. Hizo su entrada, lanzando un kunai para molestia del Raikage como si fuera una pequeña hormiga interfiriendo. Pero al instante, en el kunai, apareció un hombre de cabello amarillo con una bola azul brillante en sus manos. Lo empujó hacia el cuerpo del Raikage en un solo movimiento mientras se teletransportaba gritando: Rasengan. Capítulo 102. Lo recordaré. El Raikage fue tomado por sorpresa, sin darse cuenta del Raijin volador del que su ejército se había enterado. La fuerza del Rasengan lo envió volando a cierta distancia, ya que Orochimaru tenía los ojos muy abiertos al ver a Minato ayudarlo y también parecía asestar un fuerte golpe. Pero cuando el polvo se asentó, el Raikage todavía estaba en pie, y una mirada a él confirmó que cualquier daño que se infligiera era mínimo en el mejor de los casos. Los dos hicieron una mueca, dándose cuenta de que incluso un jutsu de rango A como el Rasengan apenas tenía efecto. Pero los dos no fueron algunos de los genios más prominentes de las últimas generaciones por nada. Sin solo unas pocas palabras, hicieron y decidieron un plan basado en sus fortalezas. El Raijin volador de Minato cambió las reglas del juego. Le permitió acosar al Raikage incluso si luchaban por asestar un golpe significativo. Pero lo más importante es que permitió a Minato teletransportar a Orochimaru para evitar mucho más fácilmente los golpes del Raikage. El juego del gato y el ratón continuó, mientras el Raikage perseguía al dúo mientras trabajaban juntos para asestar golpes con jutsu. Pero la culminación de su plan se redujo a que el Raikage quedó atrapado en un área de barro después de ser atraído. La adición de manos de serpiente de Orochimaru con clones de sombra junto con los sellos de Minato que se estaban colocando atrapó momentáneamente al Raikage después de lo que parecieron ser horas de configuración. Mientras Orochimaru ponía su máximo esfuerzo en asegurarse de que el Raikage permaneciera arraigado en su lugar, Minato usó el tiempo para formar rápidamente sellos de mano. Pronto terminó y respiró una gran cantidad de aire mientras escupía un enorme torrente de llamas que pronto se formó en 9 dragones distintos mientras usaba el estilo de fuego. Jutsu de balas de llama infernal de 9 dragones. La trampa había hecho su trabajo incluso si los clones de sombra de Orochimaru estaban siendo destruidos rápidamente mientras los sellos luchaban contra el Raikage que intentaba desesperadamente escapar del ataque por el que incluso él se sentía amenazado. Minato se movió, teletransportándolo a él y a Orochimaru lejos de los alrededores, pero no importaba cuán rápido fuera el Raikage, verse obligado a detenerse durante tanto tiempo y solo se le permitió moverse en el último minuto cuando los dragones del infierno estaban justo sobre él significaba que se veía obligado a cargar con la peor parte del ataque. La explosión resonó en el campo de batalla haciendo que las cabezas se volvieran en un respiro momentáneo. La configuración había drenado significativamente lo que Orochimaru y Minato habían dejado. Y por sus esfuerzos fueron recompensados. La vista del Raikage que parecía invencible con varias heridas profundas y marcas de quemadura sacudió el corazón de Kumo. Se movió tratando de reactivar su jutsu característico para luchar de nuevo con el fuego que había sufrido ardiendo en sus ojos, pero su shinobi lo detuvo desesperadamente, suplicándole que considerara su salud y viera el panorama general. A regañadientes, el Raikage aceptó mientras se alejaba, pero Orochimaru y Minato sabían que esa oportunidad solo se presentaba una vez. No los subestimaría de nuevo, y ahora sabía sobre Minato. Había caído la noche y ambas partes tenían un acuerdo silencioso para retroceder por ahora, aprovechando la oportunidad para descansar y recuperarse. Las fuerzas de ambos ejércitos estaban agotadas y la pérdida en ambos bandos los obligó a detenerse temporalmente por ahora. El impacto se sintió un poco más fuerte hacia Konoha con un ejército más pequeño en general en el frente y perdiendo varios Jonin. Más tarde se convocó una reunión en el campamento de Leaf. Parece que no tengo el conjunto de habilidades para mantener el Raikage lo suficientemente bien, dijo Orochimaru simplemente, mi velocidad y fuerza no pueden igualar las suyas, pero he podido sobrevivir hasta ahora. Respetuosamente, estoy de acuerdo, el estilo de lucha del Orochimaru no se adapta al de los Raikage, lo que le permite continuar reduciendo nuestros números. El representante del clan Sarutobi en el frente de Kumo asintió sombríamente. Creo que los roles míos y de Minato deberían invertirse.
Sus movimientos de ritmo extremadamente rápido lo convierten en el único capaz de luchar contra el Raikage de manera efectiva. Mi estilo de lucha también sería mucho más útil en el resto de la batalla, declaró Orochimaru, volviéndose hacia Minato. ¿Aceptas el papel, Minato? Por supuesto, asintió, sonriendo, lo espero con ansias. Durante los días siguientes, los planes discutidos siguieron adelante y demostraron ser fructíferos. La gran velocidad, agilidad, precisión y coeficiente intelectual de batalla de Minato significaron que era un oponente más que digno para el tercer Raikage, lo que redujo el número total de muertes del Shinobi de Konoha en el frente de Kumo. El uso de Flying Raijin también obligó al Raikage a ponerse alerta, sin permitir un solo error. Si bien el recuento de muertes de Minato había superado al menos 500 desde el comienzo de las batallas, Orochimaru también pudo luchar con mucha más fluidez y tomar más vidas de Kumo Shinobi con menos esfuerzo que antes. ¿Cómo te llamas, joven Shinobi?, preguntó el Raikage, durante su primer intercambio. Soy Minato, Minato Namikaze. Minato respondió, corriendo hacia atrás, ajustándose brevemente a la puñalada infernal del Raikage, que fácilmente podría matarlo. Minato Namikaze, parece ser un fuerte oponente para mí. Tu futuro es brillante, eso es si de alguna manera logras derrotarme, proclamó el Raikage, tu nombre, lo recordaré. Ven. El Raikage rápidamente se dio cuenta de cómo había sido atado por un simple adolescente, pero no se sorprendió, sabiendo que la hoja producía genios y prodigios constantemente, y en la cima de ellos estaba el Stormbreaker. Incluso Kakashi había estado actuando de manera excepcional, usando todo lo que le habían enseñado, como Chidori y Lightning Shunpo, atravesando el Kumo Shinobi, a su corta edad, convirtiéndose en Chunin con solo 6 años, el Chunin más joven en ese momento. Otros jóvenes Shinobi como Gui, junto con Uchiha Obito y Noara Rin, también mostraron su determinación. Sin embargo, mientras que un sentimiento de orgullo por el joven Shinobi de la hoja surgió en Minato, no pudo evitar sentirse triste al ver a tantos jóvenes, no solo de la hoja, involucrados en una guerra de adultos. Pronto se formó un acuerdo mutuo silencioso entre el Raikage y Minato, que esencialmente se redujo a que ninguno de los dos interfiriera con el resto de la batalla y mantuviera la lucha entre ellos. Un uno tradicional prolongado contra uno. Ambos shinobi disfrutaron de la emoción de sus peleas, pero fueron alimentados por el honor, el orgullo y la alegría de sus propias aldeas. También era mutuamente beneficioso, ninguno podría evitar que el otro causara estragos en sus respectivas fuerzas debido a su teletransportación y capacidad defensiva. Pero aún buscaban acabar el uno con el otro, por cualquier medio necesario, de ahí sus peleas en solitario que habían impulsado rápidamente la reputación de Minato al estatus de leyenda. Si bien la velocidad cegadora de Minato era innegable, la velocidad del Raikage era igual de impresionante, además de tener una defensa hasta ahora impenetrable. Cualquier ataque que Minato aseste tenía que ser ligero, para no dejarlo expuesto al Raikage con el tiempo que tomaría cargar. El jutsu de rango A superior tardaba demasiado en realizarse, dejando a Minato para usar sus jutsu de rango B, y no podía hacer ningún daño significativo, aparte de cuando ocasionalmente usaba el Rasengan, que no requería señales con las manos, y al menos era capaz de magullar al Raikage o obligarlo a tomar un breve descanso o momento de defensa. Sin embargo, Minato tenía que ser selectivo, ya que el tercer Raikage era conocido por su resistencia y chakra, lo que significaba que no se podía desperdiciar ningún jutsu. Aunque, el Raikage también parecía haber encontrado su rival, incapaz de haber aterrizado un solo golpe en Minato, quien tenía la velocidad y agilidad superiores. Habían quedado atrapados en un punto muerto. Capítulo 103. El patriarca Senju. La batalla actual no fue diferente y fue tal como Minato y Orochimaru habían planeado. A lo largo de su totalidad, en el centro del campo de batalla, se veían destellos amarillos y azules chocando entre sí constantemente, ya que el Raikage más fuerte de la historia y el Jonin más joven de la historia se enfrentaban. Minato incluso había presentado el Raijin volador, nivel 2 en el que él y Katsuro habían estado trabajando, lo que le había permitido aterrizar un Big Ball Rasengan particularmente grande justo en la cara del Raikage dejando un moretón desagradable. Incluso con la sorpresa ahora agotada, todavía podía evadir con éxito todos los ataques e incluso aterrizar algunos de los suyos, particularmente el Rasengan, que rápidamente se había convertido en un favorito habitual de Minato cuando se combinaba con Raijin volador. Sin embargo, no fue suficiente para ganar. El estilo relámpago del Raikage. Modo chakra fue una defensa increíble, incluso haciendo que el Rasengan tuviera el efecto de un simple puñetazo.
Esta vez no tuvo la ayuda de Orochimaru para proporcionar cobertura para jutsus de rango S de alta potencia o tiempo para colocar trampas con sellos, fue un 1 contra 1 en el que ninguno tenía una condición de victoria en el otro. No solo eso, sino que con el uso constante de Raijin volador por parte de Minato y el mantenimiento constante de Raikage de Lightning Style, Chakra Mode, ambos estaban perdiendo chakra rápidamente a pesar de sus extensas reservas. Estoy empezando a cansarme. Brevemente, Minato pudo vislumbrar el resto del campo de batalla. Afortunadamente, el resto del plan parecía ir bien. Orochimaru lo estaba haciendo bien, en su serpiente gigante, reduciendo rápidamente la diferencia numérica entre los lados. El clan Inuzuka y el resto de los shinobi de Konoha también se mantenían firmes y, en algunos casos, incluso sobresalían. Pero la ventaja numérica seguía siendo innegable, y un shinobi, incluso si era Orochimaru, no podía cerrar esa brecha fácilmente. Pero Minato estaba más contento de lo que cabría esperar. Está bueno, pensó Minato. Todo va según lo planeado. Todo lo que necesito hacer es aguantar, mantener ocupado al Raikage, hasta que aparezca. Una vez que lo haga, finalmente tendremos una oportunidad real de ganar esta batalla. Como por intervención divina, una fuerte voz gritó desde muy atrás de la línea de fondo de Kumo, autoritaria y decidida. Ahora. El efecto de los refuerzos fue inmediato, y Minato casi se rió en medio de la batalla, casi ganándose un boleto de ida a la puñalada del infierno del Raikage. Sin embargo, como si resonara con Minato, el resto de las fuerzas de Konoha que ya habían estado luchando inmediatamente avanzaron con renovado vigor, su moral encendida por la presencia de sus camaradas. Hablando de sus camaradas, los Uzumaki y Senju inmediatamente comenzaron a causar estragos absolutos en las fuerzas de Kumo desde su retaguardia, especialmente con gente como el divisor de la tierra Tenaki con su escuadrón y un Jonin de élite tan experimentado como Kaito presente. Además, la química entre los Uzumaki y Senju era inmaculada, y estaba claro tanto para los enemigos como para los aliados que los dos clanes eran clanes hermanos, y su coordinación en la guerra los convertía en oponentes formidables incluso para los oponentes más hábiles. Sin embargo, los Uzumaki y Senju no fueron los únicos clanes que causaron sensación en el campo de batalla. El clan Hyuga también fue fundamental en los refuerzos de Konoha, y sus Byakugans que permitieron sus técnicas de puño suave atravesaron las filas de Kumo sin esfuerzo. Finalmente, hubo otro que ayudó mucho a los esfuerzos de Konoha para igualar los números, pero este no era un clan. No, este era un solo hombre. Soy la bestia verde de Konoha, Migdui. El hombre con un mono verde y azul brillante de la quinta puerta del límite rugió en voz alta, su voz ondeando en el campo de batalla, causando más sorpresa en las filas de la hoja que en las de Kumo. Espera, ¿ese Migdui? ¿El eterno Genin? Es él. La fama de Migdui aún no se había extendido por todo el mundo, pero esto ciertamente corregiría esos conceptos erróneos. Katsuro sonrió ante la escena. Todo había salido según lo planeado. Minutos antes. Escuchen todos. Nos hemos tomado nuestro tiempo para trabajar con nuestras fuerzas que se enfrentan a Kumo para poder respaldarlos. Pero no podemos arrastrar los pies para siempre. Voy a seguir adelante y tratar de llegar al campo de batalla lo más rápido posible. Una vez que llegue allí, usaré Flying Raijin para volver aquí y teletransportar a algunos de ustedes allí, nuestro escuadrón de élite de Shinobi. El objetivo será causar el máximo daño posible utilizando el elemento sorpresa para causar confusión y discurso. No puedo teletransportar a todos, pero a nuestra señal todos los demás deben atacar inmediatamente a pie. Aplastaremos a Kumo entre nuestras fuerzas. Dicho esto, Katsuro inmediatamente usó Lightning Style, Thunderclap Impulse para acelerar rápidamente hacia adelante, y muy pronto encontró el campo de batalla, pero no hizo ningún movimiento para intervenir o incluso evaluar adecuadamente la situación. En cambio, Katsuro se mantuvo disciplinado. Clavó un kunai en el suelo en las faldas del campo sigilosamente, y luego se teletransportó de regreso a su ejército usando los kunai que dejó con varios shinobi. Primero teletransportó al Senju cuidadosamente seleccionado, luego al Uzumaki y finalmente al Hyuga, y solo entonces evaluó la situación. Parece que es una especie de punto muerto, pero poco a poco estamos cerrando la brecha en los números, gracias a Orochimaru. En cuanto a Minato, pensó Katsuro, sus ojos entrenados en los destellos de amarillo y azul, parece que se está defendiendo. Es como pensaba. El Raikage no puede atraparlo debido a Raijin volador, pero si Minato se equivoca una vez, está acabado.
El niño tampoco puede ganar solo porque el modo chakra es demasiado fuerte, es como una versión diferente y más defensiva de mi Thunderclap Impulse, y simplemente no tiene tiempo para hacer señas con las manos para ninguno de los jutsus de rango S que le enseñé. Minato. Lo hiciste bien, supongo, pensó Katsuro, sonriendo internamente. Volver al presente. Katsuro respiró hondo y se preparó para luchar contra quien quizás podría ser el oponente más poderoso al que se había enfrentado. Estilo relámpago. Impulso de trueno. Estilo de viento. Modo chakra de viento. Jutsu combinado. Susanoo no Mikoto. No se molestó en esperar a que su kunai se extendiera y se preparara para una formación de estilo de paso ligero, pero no tenían tiempo para eso, el daño debía causarse ahora. Y convertirse en el dios de las tormentas desgarrando las filas era más que suficiente. Minato se estaba cansando más rápido que el tercer Raikage. Es porque he estado usando Flying Raijin y Rasengan durante tanto tiempo y con tanta frecuencia con otros jutsu, y eso significa que incluso si tengo más chakra, mantener el modo Lightning Chakra es aún más eficiente en chakra. Maestro, ¿dónde estás? Estoy aquí, Minato. Un hombre, envuelto en niebla verde y relámpagos, empuñando dos espadas gemelas, se paró ante Minato, entre él y el Raikage. Lo hiciste bien, chico. Pero estás cansado en este momento. Todavía puedo. No. Descansa ahora y vuelve más tarde cuando puedas seguir el ritmo, dijo Katsuro con firmeza, antes de darse la vuelta y sonreírle a Minato. Además, no puedo dejar que el estudiante venza al maestro, ¿verdad? De repente, una mancha azul se precipitó hacia Katsuro, y Minato gritó de preocupación cuando se produjo una mini explosión justo donde había estado Katsuro. Justo cuando Minato estaba a punto de usar a Flying Raijin para ayudar, escuchó una voz. Ni siquiera una presentación. La voz de Katsuro habló con falsa indignación. Cuando el polvo se despejó, Minato vio que a pesar de que los tres dedos extendidos del Raikage estaban justo al lado del corazón de Katsuro, una de las espadas gemelas de Katsuro estaba justo al lado del cuello del Raikage. La respiración de Minato se detuvo, esperando ver qué pasaría. De repente, el Raikage retrocedió rápidamente, entrecerró los ojos hacia el patriarca Senju. Soy ya, el tercer Raikage. Oh, ¿estamos usando títulos? Katsuro preguntó con falsa sorpresa, antes de sonreír de repente, con los ojos fríos. Bueno, algunas personas me llaman el rompetormentas, el emperador del viento o la perdición de los Bijous. Pero solo hay un título que realmente me importa. Katsuro levantó sus espadas y preparó su postura. Mi nombre es Senju Katsuro y soy el patriarca Senju. Capítulo 104. La lanza más poderosa. Antes de que el Raikage pudiera responder, Katsuro se lanzó hacia adelante, empoderado por Susanoo no Mikoto, y casi tomó al Raikage con la guardia baja. Gracias a su mayor experiencia y al instinto shinobi, el Raikage pudo esquivar, pero no tan limpiamente como para evitar el Susanoo no Mikoto por completo. Pero su confianza en su jutsu significaba que ni siquiera le importaba. Pero para su sorpresa, a pesar de que su cuerpo no estaba herido, sintió el efecto en su capa del modo chakra estilo rayo, ya que recibió daño de una manera inusual, especialmente porque el ataque no había sido particularmente fuerte. ¿Cómo fue atacado mi modo chakra? El chico ni siquiera hizo contacto físico o atacó con un jutsu, entonces, ¿cómo sentí que mi chakra era atacado? Esperar. Los vientos verdes alrededor de su cuerpo y esas chispas de relámpagos podría ser que tenga su propio modo chakra, como el mío. Pero Konoha no tiene uno, no hay forma de que haya hecho su propia versión de un jutsu que tardó generaciones en perfeccionarse finalmente conmigo, derecha. Los pensamientos del Raikage fueron interrumpidos cuando Katsuro lanzó otro ataque contra él, pero el Raikage logró esquivarlo de nuevo. Eso tiene que ser todo, esa es la única explicación de su velocidad, es incluso más rápido que yo. Y este también es un mal partido. Está usando Wind Style, que naturalmente contrarresta Lightning. Maldito. Esta pelea no será fácil. Dicho esto, se negó a retroceder, lleno de orgullo y deseando proteger a su pueblo. Lanzó su primer ataque en el duelo, con una puñalada infernal de 2 dedos. No puedo permitirme el lujo de tratar de preservar el chakra aquí. El emperador del viento no es como el niño de cabello amarillo. Es más rápido, más robusto y, si los rumores son ciertos, mucho, mucho más fuerte. Sin mencionar que mató al Kasekage usando esa maldita técnica de teletransportación que usaba el chico de cabello amarillo. Es más rápido, más fuerte y puede usar ese jutsu. Si voy a ganar, tengo que hacer todo lo posible aquí y ahora, y terminar esto lo más rápido posible.
El Raikage dejó escapar un rugido mientras atacaba, vertiendo mucho más chakra y esfuerzo físico en el L-Stab de 2 dedos de lo normal, aumentando su velocidad y poder en gran medida, pero aún así fue inútil. Tal como el Raikage había reconocido, Katsuro usó Flying Raijin. Nivel 1 para teletransportarse a un kunai en el suelo cercano. Debe haberlo lanzado durante esos ataques antes, debo tener cuidado con dónde están, pensó el Raikage, mirando a su alrededor rápidamente. Tal como era de esperar, encontró varios kunai incrustados en el suelo. Justo cuando estaba tomando nota mental de sus ubicaciones, Katsuro golpeó de nuevo, y esta vez, a pesar del modo chakra mejorado del Raikage, el ataque de Katsuro aterrizó. Las espadas gemelas cayeron sobre el hombro derecho del Raikage con todo el poder físico de Katsuro, pero el modo chakra de Losa lo salvó. Era como una armadura extremadamente dura, y resistió el doble golpe de Katsuro, pero no fue perfecto. Las espadas Kiba lograron atravesar el modo chakra y dejar un pequeño pero considerable corte en su hombro derecho, lo que obligó al Raikage a saltar hacia atrás, pero apenas haciendo una mueca de dolor. Después de un segundo de descanso, permitido por Katsuro puramente por la emoción de la batalla, los dos se acercaron de nuevo. Katsuro comenzó a adaptarse al ritmo de la batalla, pero ahí fue donde se equivocó. Ahora dándose cuenta de la diferencia en sus velocidades, el Raikage recargó el chakra a través de su cuerpo, ahora de manera mucho más precisa y eficiente, aumentando enormemente su velocidad. Cuando los dos saltaron el uno hacia el otro, a una vez más lanzó su puñalada infernal de 2 dedos hacia Katsuro cuando hicieron contacto, quien rápidamente se agachó, pensando que podría evitar el ataque una vez más y hacer un contraataque. Sin embargo, justo cuando la mano del Raikage voló más allá del hombro de Katsuro, canalizó aún más chakra en su mano, haciendo que el aura de su chakra creciera aún más. Al hacerlo, su ataque pudo arañar el hombro del Stormbreaker, creando una pequeña herida. Afortunadamente, su tiempo de reacción mejorado le permitió escapar relativamente ileso del truco de Katsuro, ahora, se alejó. Su control y capacidad de chakra es muy impresionante. Sigo olvidando que es famoso por eso. No puedo seguir tomando esta pelea tan a la ligera. Katsuro sonrió, ahora más serio sobre su oponente. El Raikage, de manera similar, también estaba preparado, ni de lejos listo para ceder. Poco sabía él, Katsuro vio esta batalla más como una forma de refinar sus habilidades usando el Raikage como piedra de moler. El Raikage fue el primero en romper su pausa temporal, corriendo hacia Katsuro, quien sacó un kunai especializado, ocultando el sello de Flying Raijin en él. Al notar el arma, pensó que Katsuro se estaba preparando para terminar su pelea, lo que lo hizo desconfiar del próximo movimiento de su oponente, mientras aceleraban el uno hacia el otro. Sin embargo, para su sorpresa, Katsuro arrojó el kunai hacia él. Instintivamente, el Raikage pasó rápidamente junto al arma mientras mantenía la atención en donde aterrizaría, sin darse cuenta de que ya había caído en el ataque del patriarca Senju. Katsuro sonrió para sí mismo e inmediatamente usó Flying Raijin. Nivel 2, para teletransportarse a la posición del kunai en el aire. Al ver a Katsuro desaparecer frente a sus ojos, el Raikage se giró brevemente, ya no viendo al kunai detrás de él, sino a un Katsuro concentrado, sosteniendo una enorme bola de chakra arremolinada en su palma. Abriendo mucho los ojos, se dio cuenta de su error, pero era demasiado tarde para reaccionar. Ya había visto esto de Minato, pero no se dio cuenta de que Katsuro también podía usarlo, y tan libremente. Big Ball Rasengan. Katsuro embistió el jutsu en la parte trasera del Raikage, quien no tuvo tiempo de levantar sus defensas. Esta vez, Katsuro sintió poca resistencia del modo chakra de A, y pudo sentir que el cuerpo del Raikage se destruía de adentro hacia afuera, antes de que lo enviaran volando, estrellándose contra el suelo repetidamente. No se levantó durante unos segundos y se puso de rodillas, gravemente herido, tosiendo sangre y rugiendo de dolor. La ropa de A, donde había golpeado el enorme jutsu, esencialmente todo su torso izquierdo, estaba desgarrada y la piel había sido arrancada, revelando el tejido púrpura y ensangrentado debajo. Era una visión horrible, pero Katsuro miró. Un Rasengan directo casi podría matar a un shinobi normal, y uno enorme como el que acababa de usar, podría matar a cualquiera independientemente de su rango o habilidad, Kage o no. Pero, la fuerza física y la resistencia del tercer Raikage eran mucho mayores que la mayoría en el mundo shinobi, lo que le permitía sobrevivir al ataque e incluso ponerse de pie. Todos los que miraban se quedaron sin palabras ante los dos. Katsuro levantó una ceja, viendo que A todavía estaba de pie, y mucho menos respirando.
Con un profundo gruñido de resistencia del Raikage, que intentó mantenerse erguido, todavía luchando visiblemente contra el dolor y el deterioro de su cuerpo, el Stormbreaker ganó un gran respeto por en ese momento, presenciando la fuerza física y mental del Raikage, pero lo más importante, su honor. El Raikage se paró frente a Katsuro, respirando pesadamente con sangre goteando por su cuerpo. Estaba magullado por todas partes y en tan mal estado que mirarlo habría bajado la moral del Kumo Shinobi. Pero afortunadamente, o tal vez no, estaban demasiado ocupados luchando por sus propias vidas. Atrapado entre las dos fuerzas de Konoha que se abalanzaron sobre ellos, Kumo estaba perdiendo hombres rápidamente. Con el refuerzo, la brecha numérica se había cerrado significativamente, 7.000 lucharon del lado de Kumo contra unos 6.500 de Konoha, con unos 3.500 de ellos liderados por Katsuro. Había sido increíblemente impresionante que Konoha hubiera mantenido en gran medida el número de muertos entre ambos bandos incluso hasta ahora a pesar de los números, un testimonio de la fuerza de aquellos como Orochimaru que llevaban esa carga y explotaban el hecho de que, aparte del Raikage, Kumo no tenía una verdadera potencia. Pero ahora, la destrucción causada por Migdui en la quinta puerta, el clan Hyuga y sus líderes, los Senju Uzumaki liderados por Kaito y el escuadrón de élite de discípulos de Katsuro ahora entre casi el mismo número, los dejó sintiéndose desesperados. Las fuerzas originalmente defensoras se volvieron autoritarias con la posición en la que se encontraban. Orochimaru convocó a Manda, quien se comió libremente a los Kumo Shinobi como si fueran meras ratas, mientras los Inuzuka sincronizaban su taijutsus y su transformación de hombre-bestia para convertirse en columnas de balas que se aceleraban a través de sus filas. Los shinobi civiles lucharon con igual fervor después de haber visto la luz después de la noche liderada por un hombre al que realmente respetaban. Minato, que se había tomado un momento para recuperarse, se unió a la lucha, ahora usando libremente su Raijin volador para cosechar vidas de la manera más eficiente posible. Mirando a su alrededor, el Raikage solo vio una forma de que Kumo saliera de esta batalla. Necesitaba matar a Senju Katsuro aquí, hacer un trabajo rápido con Minato y convertirse en la lanza que abriría una salida mientras tomaba tantas vidas de Konoha como fuera posible. Él, que amaba pelear, finalmente sintió el peso de ser oprimido por primera vez, y pelear ya no era tan divertido como recordaba. Capítulo 105. El orbe del infierno. Respirando profundamente, el Raikage se puso en posición de lucha por lo que esperaba que fuera la última vez, y señaló con un solo dedo a Katsuro. Puñalada infernal con un dedo, ¿eh? Parece que está tratando de terminar esta pelea en este momento, pensó Katsuro. Pero no importa, yo también. Al mismo tiempo, Katsuro y el Raikage corrieron hacia cada uno a una velocidad cegadora tan rápido que ninguno de los shinobi circundantes pudo ver su movimiento, mientras se involucraban en una rápida batalla de taijutsu de pura fuerza, velocidad y chakra. El Raikage hizo el primer movimiento, tratando de golpear a Katsuro directamente en el corazón desde el bate, pero Katsuro esquivó a la izquierda y trató de contraatacar con un rápido golpe hacia abajo a su brazo atacante usando Kiba en su forma de espada única, con la esperanza de cortar el brazo. Sin embargo, el Raikage se anticipó a esto, y cruzó el brazo y luego usó su codo para tratar de asestar un golpe rápido y brutal a la mandíbula de Katsuro, que este último evitó usando Flying Raijin. Level 1, teletransportándose a un kunai cercano, antes de volver a enfrentarse al Raikage en otro intercambio de golpes. A pesar de que está gravemente herido, ha mejorado mucho. Mientras que el Raikage atacó principalmente con su puñalada infernal de un dedo, Katsuro sostuvo a Kiba en su mano derecha dominante y usó su izquierda para los Rasengans. Ambos shinobi, cada uno el más fuerte de sus aldeas, estaban pensando lo mismo. Ha subido de nivel todo. Su velocidad, fuerza e incluso su coeficiente intelectual de batalla. Él está prediciendo mis movimientos y ataques. A este ritmo, esta batalla continuará para siempre. Necesito terminar con esto, aquí y ahora. Cuando Katsuro trató de contrarrestar con otro Big Ball Rasengan en el Raikage, este último se movió rápidamente, destellando al lado de Katsuro. Fue por el hígado con su puñalada infernal, haciendo que Katsuro se volviera, pero de repente, desapareció. Una finta. Katsuro trató de regresar, pero ya era demasiado tarde. Con un rugido final, la puñalada del infierno del Raikage golpeó a Katsuro justo en el corazón, y saboreó la mirada de sorpresa y dolor en los ojos de su oponente. ¿Sí? De repente, Katsuro desapareció en una bola de humo. ¡No! No puede. Flame Rasengan. Una enorme bola ardiente de llamas puras y chakra se estrelló contra la espalda del Raikage creando una explosión de llamas puras que incluso consumió a Katsuro debido a la proximidad.
El área inmediata se convirtió en un páramo, con un enorme cráter consumido en llamas. A pesar de no ser el destinatario del ataque, Katsuro sintió que el calor puro lo impactaba incluso a él, causándole graves marcas de quemaduras en toda la piel y la cara. Pero el Raikage estaba en condiciones mucho peores. Parecía que alguien había usado un taladro ardiente directamente en su espalda, con la única razón por la que no lo había perforado era que había concentrado tanto chakra como podía en su espalda cuando se dio cuenta de que había perdido la pista de Katsuro. Mientras Katsuro estaba de pie sobre él respirando más pesadamente por los humos y el sufrimiento causado por su propio ataque, vio que casi todo el cuerpo del Raikage en el suelo sufría marcas de quemaduras de tercer grado. Katsuro pensó que el Raikage estaba muerto, pero la respiración muy laboriosa y superficial que vio cuando las llamas se apagaron y barrieron un poco de tierra dijo lo contrario. Qué resistente, incluso para luchar contra la muerte en este estado. Raikage Ai, tienes mi respeto. Katsuro recordó la pelea y el movimiento que la había terminado. Cuando Katsuro usó por primera vez el Raijin volador, cuando el Raikage cambió a Wano Kite, en la fracción de segundo que le tomó reaccionar, había hecho un clon de sombra cuando inmediatamente se teletransportó a un kunai a cierta distancia de la batalla. Con el clon apresurado teniendo a propósito el chakra suficiente para poner un razonable pero perder. En el instante en que apareció, Katsuro, que se había tomado el tiempo de cargar un Flame Rasengan, teletransportó al kunai más cercano detrás de él antes de usar su velocidad superior con el Susanoo no Mikoto para lanzar la bola del infierno que había creado. Hubiera preferido una confrontación directa contra un oponente de su calibre, pero mis responsabilidades significaban que tenía que tomar el camino de menor resistencia. Katsuro pensó seriamente mientras comenzaba a usar la técnica de la palma mística para acelerar su piel, que ya se curaba lenta pero visiblemente. Mientras estaba de pie sobre el inconsciente Raikage, apenas aferrándose a la vida, Kumo parecía casi derrotado. El ataque de Katsuro les causó temor al darse cuenta de que su única forma de ganar se había extinguido, pero la mayoría de ellos se negaron a reconocer lo que vieron luchando con la esperanza de que la verdad se convirtiera en una mentira. La falta de visibilidad del polvo, el humo y el cráter ayudó a perpetuar esto, pero no cambiaría los hechos. El Raikage había perdido, y en el poco tiempo que le había llevado perder, Kumo se había reducido a solo 5000, y a medida que morían más perdían. Cuando toda esperanza parecía perdida, en ese momento el suelo pareció temblar débilmente, ya que los shinobi en el extremo izquierdo de la batalla sintieron que sus sentidos se volvían locos, preguntándose si estaban en un genjutsu. Pero así como la verdad para Kumo no cambiaría, tampoco cambiaría aquí. A lo lejos, se vio una gran fuerza de shinobi Wagakure, moviéndose de manera ordenada mientras Onoki los guiaba en el cielo junto a sus dos Jinchuriki. Unos días antes. En la aldea escondida en la hierba, se reunió una gran fuerza de alrededor de 4000 Iwa shinobi. Sin embargo, Konoha, sin mucha demora, notó sus movimientos en la aldea de la hierba y respondió enviando al tercero Kage, junto con Jiraiya, Fugaku y el trío Inoshikacho, para liderar al clan Uchiha y una gran cantidad de shinobi civiles para totalizar una gran fuerza de 6000. Habiendo salvado a un número significativo en el frente de Kumo gracias a poder recibir refuerzos del frente de Kirit que se había cerrado rápidamente, Konoha se alegró de tener un ejército así para enfrentarse a Iwa, que tenía la mayor cantidad de shinobi de cualquier gran aldea. Entraron en la zona de guerra pensando que se enfrentarían al menos a 8000 shinobi, incluso si solo se habían confirmado unos pocos miles. Hiruzen se apresuró a asumir el liderazgo contra Iwa, queriendo enfrentarse a Onoki una vez más para demostrar su valía. Sabía que no era adecuado para enfrentarse a la fuerza y velocidad superiores del tercer Raikage que lo habían convertido en el Kage más fuerte de su generación, por lo que no le quedó más remedio que enfrentarse a las fuerzas de Iwa en la aldea escondida en la hierba, que por sí mismas seguían siendo un gran oponente, y donde el Tsuchikage podía aparecer en cualquier momento. Estaba envejeciendo, pero sabía que aún podía luchar contra un Onoki envejecido hasta al menos detenerse, y a pesar de sus defectos lo haría felizmente por la aldea. De todos modos, Hiruzen todavía desconfiaba de la próxima batalla. Pero estaba seguro de que tenía a Jiraiya, que había crecido enormemente, incluso podía usar el legendario modo sabio a su lado junto a Fugaku y el clan Uchiha, que eran grandes poderes de combate, incluso si su relación era tensa. El tercero Kage había dejado clara su amistad con Danzo al mismo tiempo que permitía cómplicemente su comportamiento, y por lo tanto se había puesto del lado malo de Fugaku de manera bastante obvia, no solo para él, sino también para el resto de los líderes del clan. Haría más difícil liderar el frente de Iwa.
Maldita sea, la mayoría de los líderes de los clanes solo me tratan con el mínimo respeto porque soy Hokage. Y ese Katsuro, la causa de estos problemas, incluso está a punto de aceptarlo. Incluso está robando a Minato, el genio que elegí, después de Tsunade. Por lo menos, recuperaré mi honor en estas batallas y mostraré por qué soy el Hokage. Hiruzen se calmó antes de suspirar internamente. La situación es casi irreversible ahora, tendría que morir, pero no creo que nadie pueda matarlo. Parece que se me acabó el tiempo, pero al menos puedo estar seguro de una fuerza como él. Konoha ganará esta guerra incluso si estoy muerto. Capítulo 106. Otro Madara. El resto de las tropas de Konoha que iban al frente de Iwa estaban listas e inquebrantables ante la amenaza de la batalla, considerando que tenían 6 shinobi altamente calificados liderándolos, uno de los cuales era el tercer Hokage, e independientemente de todas las noticias sobre él, su fuerza y destreza en ninjutsu era innegable. Además, el clan Uchiha era famoso en todo el mundo por una buena razón, y se necesitaría una gran fuerza para derrotarlos a ellos y a los infames clanes Ino-Shikocho conocidos por su trabajo en equipo incluso desde la era de los clanes en guerra. Pero saber esto solo enfatizó las preocupaciones de Hiruzen sobre que los Uchiha se volvieran cada vez menos favorables y leales a él y a la aldea. Otro problema más lo empujó como resultado del patriarca Senju. Pero con solo 4000 shinobi atacando Konoha, actuando de una manera que haría que su fuerza pareciera más grande, siendo liderada solo por el comandante Jonin, las personas que conocían los hechos cuestionarían lo que Onoki estaba pensando. Esa fuerza se desmoronaría bajo la respuesta que Konoha había administrado. Pero para entender los pensamientos de Onoki, para entender el plan, hay que mirar más atrás. El día que Kumo atacó Konoha, Onoki tuvo la misma idea que el Raikage. Konoha se veía demasiado fuerte, produciendo monstruos constantemente y el monstruo superior era alguien como Senju Katsuro. Recordó su juventud cuando con el Tsuchikage Nu había sentido el poder de una figura inigualable, Uchiha Madara. Hasta el día de hoy, esos ojos escarlata lo asustaron más de lo que quería admitir. Fue por este miedo que se negó a ver el surgimiento de otro Madara, y esta vez no había Hashirama para detenerlo. En lugar de derrotar a Konoha, Onoki puso aún más énfasis en Katsuro, una figura que aseguraría su lugar en el mundo shinobi en los años venideros. Onoki, que estaba en la aldea con el 5 colas, había iniciado su plan, diseñado para finalmente sacar a Konoha, la mayor amenaza, de la guerra mientras intentaba apuntar a Katsuro. Analizó la situación, y cuando vio a Konoha enviar una fuerza modesta, dedujo fácilmente que Katsuro probablemente llegaría al campo de batalla para ayudar. Por lo tanto, el mismo día en que Kumo y Konoha se conocieron por primera vez, ordenó que el comandante Jonin de Iwagakure regresara a la aldea mientras tomaba su lugar para reemplazarlo. Las fuerzas de Kumo se dieron cuenta de que Onoki solo había aparecido una vez que descubrió que el Raikage no estaba presente y podía despejar el campo de batalla mucho más fácilmente. Sin embargo, esto fue solo una pequeña parte de la idea del cuidador de la cerca. Usando su jutsu de estilo de partículas, el Tsuchikage causó estragos en el campo de batalla donde lucharon Cloud y Stone, junto con el Jinchuriki de 4 colas, lo que obligó al ejército de Cloud a retroceder y volverse más pasivo ya que no tenían una respuesta real más que las 8 colas. Tanto A como B, liderando ese frente, no pudieron contrarrestar eficazmente a Onoki sin recurrir a una confrontación a gran escala, lo que requeriría una gran inversión, pero teniendo en cuenta que el Raikage ya estaba invirtiendo y luchando fuertemente en Konoha, se contentaron con actuar pasivamente y conservar su fuerza, lo que también haría que el jutsu del Tsuchikage fuera mucho menos efectivo si se viera obligado a apuntar a grupos más pequeños. Mientras tanto, una gran parte de los shinobi de Iwa se retiraron, bajo las órdenes del Tsuchikage y la cobertura que proporcionó con su presencia, pero este movimiento no fue notado por las fuerzas de Kumo, ya que no habían podido hacer retroceder a Onoki y las 4 colas debido a su pasividad y, por lo tanto, carecían de información. Mientras los shinobi se retiraban silenciosamente del frente de Kumo, Onoki también había dado instrucciones al comandante de Iwa Jonin para que tomara lentamente alrededor de 4000 shinobi que estaban en reserva en su aldea y atacara Konoha. Sabía que sospecharían de tal ataque debido a su naturaleza, y sin que actuara como una distracción no podría ocultar su verdadero objetivo. El ataque, incluso si fuera a medias, aseguraría que Konoha o incluso Kumo no pensaran demasiado en un motivo oculto si parecía seguir el guión. Finalmente, en solo unos días, Onoki también se retiró con las 4 colas, eligiendo un enfoque arriesgado en el que dejó solo 2000 shinobi sin potencias reales en el frente de Kumo.
Esperaba que su falta de agresión significara que Kumo no se daría cuenta de su vulnerabilidad hasta que su plan se completara. Era un riesgo necesario para su plan, pero con suerte el 2000 mantendría la imagen de su presencia y engañaría a las fuerzas de Kumo. Como resultado de la cuidadosa planificación de Onoki y la toma de riesgos al poner a muchos de sus shinobi en posiciones peligrosas, había acumulado una fuerza de 12,000 shinobi con él, el Tsuchikage y los Jinchurikis de 4 y 5 colas fuera de Iwagakure. Se movieron rápidamente, sabiendo que su secreto no podía guardarse por mucho tiempo, dirigiéndose directamente hacia el campo de batalla de Kumo Konoha. Durante este tiempo, Hiruzen y su fuerza de Konoha se enfrentaron a los Iwa Shinobi en su frente de forma preliminar con una gran cantidad de guerra de guerrillas, sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo o de que el enemigo contra el que luchaban era mucho más débil de lo que parecía. Su objetivo era eliminar a sus dos mayores enemigos a la vez, pero si tuvieran que elegir, sin duda elegirían apuntar más a Konoha. Debemos eliminar a Senju Katsuro, él es la mayor amenaza de Konoha. Incluso el Raikage no se puede comparar con su potencial. No es como Hashirama, si vive, Konoha puede crecer hasta un punto que no podemos esperar tocar. Finalmente, llegó el enorme ejército de Iwa. Los shinobi tanto de la nube como del plomo gritaron y exclamaron en estado de shock y oleadas de miedo. ¿Cuándo? ¿Cómo? Ninguna de las partes había recibido informes de esto. ¿Un ejército tan grande y ni un solo informe? Onoki, con aire de suficiencia y orgullo, sonrió, liderando desde el cielo. Estaba más que complacido de ver a Konoha y Kumo pelear, y ambos sufrieron mucho. Hizo que fuera aún más probable que Iwa pudiera eliminarlos a ambos de una sola vez, con un tercero desvergonzado. Mientras volaba más cerca para dirigirse a la pelea, la vista que vio ante él lo detuvo a él y a su batallón Iwa, dejándolos en estado de shock. Más adelante, en medio de la batalla, vieron la figura ensangrentada y carbonizada del tercer Raikage colapsada en el suelo, y elevándose sobre él estaba Senju Katsuro, que parecía estar en mejores condiciones. Pensó que había evaluado al emperador del viento de manera adecuada, tal vez incluso lo sobreestimó al priorizarlo sobre el Raikage. Pero ahora veía claramente, el hombre ya era una amenaza mucho más peligrosa que el Raikage, a quien no veía forma de derrotar sin sacrificios inconmensurables. Una victoria tan abrumadora en su confrontación significó que Katsuro era mucho más fuerte. ¿Cómo es esto posible? Yo lo subestimé. Este hombre no se va a convertir en un Madara. Él ya lo es. Capítulo 107. Señor de los cielos. Es tal como temía, Onoki pensó, sorprendido, el poder del chico no se puede detener. Si bien se ve bien, el tercer Raikage parece absolutamente derrotado. La pelea ni siquiera estuvo cerca. ¿Podemos vencerlo nosotros mismos? No importa, ahora es nuestra mejor oportunidad. Y tenía razón, la Konoha actual estaba en un estado mucho más débil. Los que originalmente estaban en el frente de Kumo habían estado luchando constantemente durante días y días, antes de aguantar todo lo que podían hoy. Estaban agotados mental y físicamente con su chakra agotándose. Los que originalmente estaban en el frente de Kumo, por otro lado, descansaron poco mientras viajaban y trataban de superar a Kumo, había valido la pena, pero ahora que Iwa estaba sobre ellos con una fuerza tan grande, las cosas parecían peligrosas. Katsuro y el resto de la fuerza de Konoha ahora eran plenamente conscientes del nuevo y asombrosamente grande ejército Iwa que había aparecido de repente. Katsuro había sospechado de la participación de Onoki, pero estaba demasiado envuelto en su pelea con el tercer Raikage para detenerse más en ello. Estilo de partículas. Jutsu de desmantelamiento atómico. Katsuro sintió la presencia de un enorme rayo de luz transparente y fracciones de chakra de un segundo antes de que el jutsu lo golpeara, y logró esquivarlo. A medida que se producía una feroz batalla entre Katsuro y Onoki, quienes habían venido con jutsus nuevos y más fuertes para superarse mutuamente desde su último enfrentamiento en la Segunda Guerra Shinobi. Katsuro en particular, al darse cuenta de lo molesta y complementaria que era la capacidad de volar al estilo de partículas de Onoki, desarrolló su contraataque. El modo chakra del viento que había desarrollado puede no proporcionar tanta defensa como el Raikage, o tanta velocidad y poder bruto directo, pero a través del desarrollo le había dado a Katsuro la capacidad de tomar los cielos como solo un hombre lo había estado haciendo. Desafortunadamente, volar manipulando esencialmente el viento a su alrededor significaba que los efectos del impulso Thunderclap que funcionaba estimulando sus músculos se reducían en gran medida a menos que se balanceara, pero aún mantenía su efecto de un gran tiempo de reacción. De todos modos, ver a Katsuro elevarse a los cielos hizo que la expresión de Onoki pareciera horrorizada.
eliminó la seguridad subconsciente que tenía mientras estaba en el aire, a pesar de que su habilidad era al estilo de la tierra. Pero ahora se dio cuenta, al ver a Katsuro con su armadura verde capaz de moverse más rápido y más ágil que él, que su dominio nunca fue suyo para empezar. No, siempre había pertenecido a otra persona. Fue solo ahora que Onoki sintió el verdadero significado de Emperador del Viento. El propio Onoki también había mejorado incluso a medida que envejecía, creando más y más jutsu a corta distancia, no queriendo ser humillado nuevamente. Habiendo reconocido a Katsuro como una amenaza de nivel Uchiha Madara futura, o incluso actual, tenía la sensación de que con su habilidad en Flying Raijin lucharía contra Katsuro. Pero al ver al hombre volar, casi perdió toda esperanza, pero su voluntad era tan dura como una roca. Todavía sabía que esta era su mejor oportunidad después de que Katsuro hubiera luchado contra el Raikage, y estaba decidido a aprovecharla. Katsuro, que aún no estaba familiarizado con la lucha en el aire, atacó primero, manteniéndolo simple con Taijutsu y Kenjutsu. Katsuro era más rápido y más ágil en el aire, mientras que naturalmente más fuerte, pero Onoki tenía mucha más experiencia y pudo mantenerlo a raya. Pero cuanto más luchaban, más Katsuro se ponía al día con esa experiencia. Pronto Onoki se vio obligado a recibir golpes incluso a través de su armadura de roca y guanteletes que había hecho mientras apostaba por la resistencia y el poder. Cortes y moretones comenzaron a aparecer por patadas, puñetazos y cortes de espadas mientras Katsuro surcaba los cielos. Onoki ni siquiera podía confiar en esperar a que se agotara el chakra de Katsuro. Su jutsu, sin duda, ocupaba más chakra que su técnica de roca ligera, pero Katsuro tenía mucho más chakra que él. La situación era francamente exasperante. Mientras Katsuro y Onoki luchaban, Kumo Shinobi aprovechó la oportunidad para rescatar a su Raikage aún inconsciente, con su ninja más rápido y ninja médico escoltándolo de regreso a su campamento, y su salida cubierta por el resto del Kumo Shinobi. Se aseguraron de tener cuidado de evitar a los kunai marcados, o extraerlos para asegurarse de que una teletransportación repentina no pusiera en peligro la seguridad de su líder. Lo trataron de inmediato, durante la lucha con Shinobi formando un círculo protector de cuerpos para bloquear cualquier ataque de interferencia. Con todo, Kumo estaba haciendo todo lo posible para retirarse, y al ver eso, Katsuro, que se había sentido más cómodo, subió un poco. Su felicidad anterior de volar y luchar mientras lo hacía quedó en suspenso, a medida que se ponía más serio. Dejó de ceñirse solo a lo básico y comenzó a usar jutsu. Como era de esperar, la batalla que parecía algo reñida si entrecerrabas los ojos se volvió increíblemente unilateral. Usando algunos Raijins voladores de nivel 2 bien colocados y rápidos y un Rasengan, pudo enviar a Onoki al suelo, pero el Tsuchikage había logrado defenderse ligeramente con una armadura de estilo tierra. A pesar de eso, Onoki todavía había sufrido daños considerables. No volvió a elevarse a los cielos, dándose cuenta de que en ese entorno sería destrozado y asesinado. Su estilo de partículas era demasiado lento en ese rango y su estilo tierra apenas podía ser usado, mientras que Katsuro tenía competencia en tantos jutsu, no parecía importar. Luchar en el aire lo favorecía tanto que habría sido estúpido regresar a su territorio. Pero al ver que Onoki no regresaba, Katsuro se apresuró a terminar lo que había comenzado en la Segunda Guerra Shinobi, pero justo cuando su espada estaba cayendo, una corriente en chorro de roca fundida voló directamente hacia él, lo que le hizo usar Flying Raijin para evitarlo. ¿Roca fundida? ¿Oh, lava, Entonces, es él otra vez. Ha pasado un tiempo, 4 colas. El hombre anteriormente joven se había convertido en un adulto pelirrojo con pintura facial. Mi nombre es Rossi. ¿Cómo te atreves a olvidarme? Lo juro, esta pelea no será de la misma manera que la última vez, veré tu cabeza rodar. Interesante hasta el día de hoy, Rossi sigue siendo el Jinchuriki más cercano a poder dominar el poder de Subiju. La mayoría de los otros Jinchuriki son simplemente bombas de tiempo que simplemente dejan que la bestia con cola tome el control cuando sea necesario. Me pregunto qué le da tanta más maestría, quizás el propio Biju lo está ayudando. Katsuro solo sonrió, incluso cuando Onoki logró levantarse de nuevo. Palabras audaces. Pero no creo que puedas respaldarlo. Cualquiera que haya dejado atrás no puede esperar volver a contactarme. El hombre rugió de ira por la flagrante falta de respeto nuevamente, había estado tratando de lavar esa humillación desde la última guerra y la actitud deliberadamente provocadora de Katsuro lo envió a un alboroto. Tsuchikage se enfrentó a Katsuro en una pelea de 2 contra 1, ocupando a todas las partes involucradas, pero sin estar en el suelo.
Roshi estaba en su modo de chakra de lava, ahora mucho más completo en comparación con antes, mientras que Onoki ni siquiera trató de ganar distancia para su estilo de partículas, sabiendo lo fácil que Katsuro podría esquivarlo ahora con Raijin volador. Él también se preparó para el combate cuerpo a cuerpo con una armadura de roca que claramente había desarrollado para este mismo propósito. Katsuro estaba de vuelta en su forma de Susanoo no Mikoto en su postura relajada y una leve sonrisa en su rostro. Invitó a su desafío con diversión, pero los tomó con la seriedad que merecían. Konoha, por otro lado, estaba en una situación mucho peor. El ataque de Iwa había golpeado a ambos ejércitos de Konoha y Kumo desde un lado, pero solo desde la superficie. Konoha había sufrido más. No ayudó que Kumo estuviera apuntando claramente a Konoha, que había estado ganando. Konoha, que había atrapado a Kumo en un sándwich, ahora se encontraba en una posición similar con ambos ejércitos obligados a luchar en dos lados con Kumo en el medio e Iwa a su derecha e izquierda respectivamente. Kumo había aprovechado valientemente la batalla sobre sus cabezas y siendo algo ignorado, para extraer cuidadosamente al Raikage. Se podrían decir muchas cosas sobre Kumo, pero su unidad y lealtad eran innegables. Mientras se retiraban con el Raikage, con cuerpos arrojándose para proteger a sus camaradas, Kumo logró escapar en gran medida del campo de batalla. Habían sufrido por ello, pero sobrevivieron. Si ese sería el caso del Raikage quedó en manos del destino. Capítulo 108. Retirada. Mientras tanto, Konoha, en sus estados gaseados, tenía gran parte de su poder de combate shinobi de alto nivel disminuido. Personas como Orochimaru y Minato habían usado porciones significativas de su chakra y tenían que ser mucho más conservadores dado el nuevo enemigo. Otros, como Midway, que había abierto su sexta puerta en un momento para proteger al escuadrón de su hijo cuando estaban en una posición peligrosa, también estaban increíblemente fatigados. Dui se vio obligado a apagar su técnica de las 8 puertas interiores después de tenerla puesta durante un período tan prolongado después de usarla contra Kirino hace mucho tiempo. La falta de descanso significaba que su cuerpo no había podido recuperarse, y arriesgarse a usarlo más ahora podría provocar daños permanentes. Esto significaba que incluso si Konoha tenía el shinobi más fuerte, no podían cruzar la enorme brecha numérica que podrían haber podido. Incluso aquellos menos cansados no podían cambiar el guión, careciendo del poder bruto para poder matar a muchos o lidiar con una bestia con cola, como los hermanos Hyuga que, aunque poderosos, estaban limitados por el mismo taijutsu que los hacía fuertes. Minato se movió más directamente para lidiar con las 5 colas para asegurarse de que una bomba de bestia de cola rebelde no dejara a cientos de familias afligidas. Era el más adecuado para hacerlo debido a su experiencia en sellado, y por su desempeño en los últimos días se había ganado el respeto y la confianza de sus camaradas. A pesar de que los Uzumaki estaban en el campo de batalla, carecían de la fuerza que Minato tenía para mantener a raya directamente a los 5 colas. Desafortunadamente, esto también significó que el mayor factor de triunfo de Konoha en esta batalla, que podría haber sido capaz de darle la vuelta, se detuvo. Las cosas estaban funcionando perfectamente para Iwa, y no podrían haber sabido cuánto. Como consecuencia, las filas de Konoha estaban sufriendo. Habiendo luchado contra Kumo, ya habían usado chakra de manera más frugal, viéndose a sí mismos ganando y de ninguna manera esperaban pelear otra batalla. Su número cuando Iwa atacó estaba más cerca de 6.000 que de 7.000 por las bajas que inevitablemente sufrieron, que disminuyeron rápidamente a medida que se intercalaban. Incluso después de que Kumo se retirara, todavía estaban contra una fuerza de 12.000. Probablemente el ejército más grande que el mundo Shinbi había visto hasta la fecha. Significaba que por cada shinobi de Konoha había casi 2 shinobi Iwai, por lo tanto, cada hombre tendría que luchar contra 2. Incluso mientras Katsura luchaba contra lava y roca con su viento y relámpago, se dio cuenta. Incluso bajo el 2 contra 1, su versátil y poderoso arsenal de jutsu, incluidos el Raijin volador y los clones de sombra, significaba que todavía estaba cómodo e incluso ganando. Su espada mejorada con la armadura del chakra del viento y los rayos habituales tuvo un efecto mucho más penetrante de lo que Onoki estaba acostumbrado, haciendo que incluso la armadura de roca en la que creía se volviera cada vez más inútil. Lo ralentizó, a cambio de resistencia, pero cuando Katsuro lo superaba a menudo mientras bombardeaba, se volvió inútil. Habría tenido que abandonarlo antes de que Katsuro usara un jutsu más fuerte que infligiera daño letal, pero afortunadamente Onoki no estaba solo. Estaba trabajando junto con Roshi y estaba actuando como un tanque para el daño que infligía Roshi. Onoki no podía predecir ni reaccionar ante Katsuro, pero podía reaccionar ante Roshi.
Con su experiencia, predeciría y anticiparía cómo Katsuro atacaría a Roshi para usar sus pesados guanteletes para bloquearlo, tratando de aferrarse a Katsuro para permitir que Roshi contraatacara. La primera vez que hizo esto, Katsuro se sorprendió, levantando la ceja cuando Onoki agarró su mano y usó su técnica de roca de peso pesado para mantenerlo en su lugar. Para su crédito, Roshi reaccionó rápidamente para aprovechar la oportunidad, enviando un puño abrasador de magma hacia la cara de Katsuro desde detrás de Onoki. Desafortunadamente para ellos, la velocidad de reacción mejorada de Katsuro fue simplemente demasiado rápida, y con una inclinación de la cabeza, esquivó el golpe, sintiendo el calor de un lado de su cabeza. Manipuló su modo chakra del viento alrededor del brazo de la espada al que Onoki se aferraba por su vida, enviando una ráfaga de viento en espiral para enviar a su oponente volando, antes de dar una patada rápida como un rayo mientras pisoteaba con su pie izquierdo, mientras giraba su cadera y pierna derecha hacia el costado de Roshi. Su propia armadura del modo chakra del viento lo protegió del calor del propio modo chakra de lava de Roshi durante el breve contacto y procedió a enviarlo volando precisamente hacia donde estaba Onoki también, obligándolo a atrapar a un Roshi en llamas justo cuando se estaba recuperando y levantándose. Con ambos juntos, en el mismo movimiento, Katsuro usó las rocas y los escombros que había levantado con su pisotón antes de hacer un gesto con las manos para manipular el chakra de la tierra y el viento para crear pequeños perdigones de escopeta de piedra que se precipitaron hacia la pareja de Iwa. Estilo tierra. Balas de piedra. Roshi, al estar al frente, tuvo que resistir el ataque, no estaba en posición de esquivar y mientras su chakra de lava derritió la piedra, la fuerza del golpe aún creó grandes ronchas y moretones, incluso si no lograron atravesarlos. La batalla continuó de manera similar, con Onoki y Roshi haciendo todo lo posible para derribar al patriarca Senju, tratando de coordinar sus ataques y defensas más fuertes, con la esperanza de que Katsuro cometiera muchos errores, cualquier error, pero fue inútil, y al final de todos y cada uno de los intercambios, el resultado fue siempre el mismo. Katsuro, ya sea por un golpe directo a Roshi u Onoki, o en términos de uso / agotamiento de chakra, siempre salió victorioso. Onoki apretó los dientes con frustración. A pesar de que tengo un Jinchuriki luchando a mi lado, apenas cambió nada. Todavía estoy perdiendo. Pero si al menos podemos retenerlo aquí, Konoha sufrirá. Katsuro sabía, por supuesto, que su batalla podía ganarse, mientras que el resto de Konoha luchaba por mantenerse al día. Quería terminar su propia pelea, pero sabía que Onoki y Roshi se aferrarían obstinadamente para dar tiempo a sus fuerzas a ganar. Incluso si ganaba, el sacrificio sería su aldea y su gente, que era un sacrificio que se negaba a hacer. Todos, retrocedan. Katsuro gritó decisivamente al resto de los shinobi de la hoja, quienes siguieron sus órdenes sin cuestionar, mientras lograban defender sus espaldas y otros mantuvieron a raya al enemigo con sus vidas. Afortunadamente para los shinobi de la hoja, su oposición no pareció perseguirlos demasiado rápido, y en su lugar tomó un enfoque más lento, viendo a Katsuro entre ellos y sus enemigos. Además, la batalla entre la nube y la piedra se hizo más grande como resultado de la retirada de Konoha. Katsuro ayudó a los estranguladores a regresar y se paró frente a la fuerza hoja restante. Entre ellos, vio a personas que había conocido toda su vida, amigos cercanos, aliados, miembros del clan. Katsuro se negó a aceptar la derrota, y pudo ver en el resto de los ojos de sus compañeros shinobis de la hoja que ellos también estaban listos para esforzarse más. Sin embargo, entre la multitud, algunos ojos de preocupación y casi derrota lo miraron. Parece que tendré que usarlo. La situación es perfecta para ello, y en este punto soy el más fuerte de todos modos, ¿a quién le importa si conocen mis cartas? Cubriré las espaldas de mis camaradas. Onoki tendrá que pensarlo 2 veces si cree que esto es suficiente. Capítulo 109. Un ejército de un solo hombre. Cuando los shinobi de la hoja se retiraron, vieron que Katsuro se quedaba atrás, claramente con la intención de retener a Iwa. Parecía que tenía la intención de sacrificarse contra ese enorme ejército, y ellos también parecían estar aprovechando la oportunidad para centrarse en el guerrero solitario en lugar de en Konoha. Claramente, Onoki vio a Katsuro como el objetivo más valioso. Al darse cuenta de sus intenciones, muchos shinobi de la hoja expresaron su desaprobación y desafío, tambaleándose para regresar y luchar junto a él. Se esperaban las voces más fuertes, los Senju, los Uzumaki, las personas a las que Katsuro había ayudado y las personas que creían en él. No querían que luchara solo, incluso cansado y maltratado, muchos salieron en la dirección opuesta a la que se suponía que debían ir, para estar a su lado.
Minato, Bui, Kaito, Uzumaki y Senju Clansmen, sus discípulos incluso incluyen a Kakashi y su escuadrón. Incluso Orochimaru, Shisui y los hermanos Hyuga. Todos estaban con él. Muchos tenían una buena relación con el hombre, otros como Orochimaru sabían la pérdida que sería su muerte. Incluso el pequeño Shisui tenía una impresión extremadamente favorable del héroe de guerra, quien durante su viaje, había hecho todo lo posible para ayudarlo con su Kenjutsu, juego de pies y movimiento corporal. Creó un efecto dominó que inspiró a otros a tomar una posición cuando dejaron de alejarse y regresaron hacia el campo de batalla, incluso si eso significaba una muerte segura. Todos los shinobi de la hoja sabían que la presencia de Katsuro podía dictar si ganaban o perdían. No solo eso, sino que su figura se erigió como un símbolo de esperanza e inspiración no solo en la guerra actual, sino también en la anterior. Todos. Katsuro gritó por encima del ruido al ver sus acciones. Esta batalla ya no está a nuestro favor. Nos tomó por sorpresa la participación de Iwa aquí. Sin embargo, no estoy listo para ceder. No estoy listo para aceptar la derrota. Y tú tampoco. La batalla puede estar perdida, pero la guerra no. Estoy seguro de esto. Juro por todo y por todos los que aprecio, ganaremos la guerra. Pero eso comienza con retirarse ahora. Tirar vidas aquí cuando estamos en clara desventaja no tiene sentido. Una victoria pírrica no es una victoria en absoluto. Konoe ganará, y lo haremos de manera abrumadora. Confía en mí. Los detendré y volveré para guiarte una vez más. Sanen a los heridos, atiendan a sus camaradas y prepárense. El discurso de Katsuro, mientras estaba rodeado de cuerpos con sus túnicas balanceándose detrás de él, mientras se enfrentaba al enemigo que se aproximaba, vigorizó a sus camaradas mientras les daba confianza a pesar de la situación. Más importante aún, su propia confianza también les hizo creer en él superando las probabilidades insuperables. Sentía que podía hacer milagros, y dado su historial, aquellos que habían iniciado el movimiento para apoyarlo también lo detuvieron. Después de todo, este era el mismo hombre que había derrotado a varios cajes y bestias con cola, y había rumores de que incluso había superado al propio Anso la salamandra. El shinobi confiaba en él, e hizo exactamente lo que le pidió, y aseguró una retirada segura según sus órdenes. Los más cercanos a Katsuro lo tomaron como su responsabilidad, permaneciendo en la retaguardia para lidiar con cualquiera que los persiguiera. Pero afortunadamente para ellos, la gran mayoría de los shinobi de Iwa se estaban moviendo hacia Katsuro, quien seguía siendo la mayor amenaza en el campo de batalla. Si alguien iba a evitar que reclamaran la victoria, sería él. A través de la tierra de nadie que se había creado, el shinobi enemigo disparó rápidamente hacia él, ya que las fuerzas de Konoha lograron retirarse lejos, creando suficiente distancia para asegurarse de que pudieran curar a sus heridos y reagruparse, pero no podrían ayudar a Katsuro. El ejército iba opuesto, mientras tanto, gritó gritos de batalla y rugidos, creyendo que serían los shinobi que finalmente derrotarían al Stormbreaker, uno de los shinobi más poderosos que jamás haya existido. Liderándolos estaban Onoki y el Jinchuriki de 4 colas, Roshi, seguidos por innumerables Jonin, e incluso el Jinchuriki de 5 colas, que había vuelto a su forma humana también estaba presente, probablemente habiendo sido obligado a retroceder por Minato. El ejército parecía confiado y listo para obtener la abrumadora victoria absoluta sobre Konoha. ¿Tienen bastante confianza, no? Katsuro miró a la enorme fuerza, cuyo objetivo singular actual era matarlo. Estas podrían ser las probabilidades más difíciles a las que me he enfrentado. A pesar de eso, Katsuro permaneció imperturbable. Desde el comienzo de su carrera shinobi, había estado luchando cerca de las amenazas de nivel Kage, y solo crecían en fuerza cada vez. Múltiples bestias de cola, Danzo, toda la raíz, 4 cajes diferentes y muchos más shinobi en el medio. Solo que ahora, es todo a la vez. Pero aún no lo saben. En este momento, creen que conocen todas mis cartas. Thunderclap Impulse, Wind Chakra Mode, Rasengan, Susanoo no Mikoto, Flying Raijin y todos los demás jutsus, creen que eso es todo. Pero no fueron lo suficientemente fuertes como para que realmente revelara de lo que soy capaz hasta ahora. La expresión de acero de Katsuro se convirtió en una pequeña sonrisa mientras juntaba las manos, como si estuviera rezando. Onoki, si la memoria no me falla, estabas vivo y luchando para ver al primero Kage en acción, ¿no? Me pregunto, ¿reconoces esto?
Onoki había estado sonriendo de oreja a oreja, creyendo que lograrían su victoria con Katsuro sacrificándose, pero cuando vio la señal de mano que hizo Katsuro, el hombre conocido como el cuidador de la valla tembló en su propia piel. Una imagen del primer Hokage con su armadura de batalla roja pareció imponerse a Katsuro en los ojos de Onoki, y se abrieron aterrorizados. ¿Es eso? No. ¡No! No puede ser. Esa señal de mano. Esa postura. El primer Hokage. Esperar. Esperar. En su momento de pánico, Onoki no pudo pronunciar ninguna palabra para decir su advertencia a tiempo al resto de sus shinobi, quienes sin saberlo cargaron hacia adelante, sin ver el peligro inminente frente a ellos. Todo lo que sabían era que Katsuro era su oponente, y eso solo sacudió sus espíritus, e incluso el veterano shinobi, que había estado vivo durante el reinado del primer Hokage, no se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder. No se dieron cuenta del movimiento que el Stormbreaker estaba a punto de hacer. Katsuro sonrió al ver la cara de Onoki, al darse cuenta, mientras el shinobi enemigo aún se acercaba, sin darse cuenta de que este podría ser su final. Parece que el primer Hokage te dejó una impresión, Onoki. Parece que sabes lo que está a punto de suceder. Pero aún así, es demasiado tarde. Katsuro sonrió, de pie solo, como un hombre contra el ejército más grande jamás acumulado en la historia de Shinobi. Capítulo 110. Mokuton. El suelo alrededor del campo de batalla tembló y muchos shinobi cayeron de rodillas. Frente a Katsuro, raíces gigantescas que instantáneamente se convirtieron en árboles masivos con ramas sinuosas, más gruesas que rocas, brotaron del suelo, agarrando al shinobi enemigo que había estado presionando previamente al shinobi de Konoha en retirada. Katsuro sonrió, viendo la expresión aterrorizada de Onoki mientras un bosque crecía ante él. Detrás de él, sus camaradas de la hoja lo miraban con asombro, incluidos sus propios amigos y estudiantes. El famoso estilo de madera, que, hasta ahora, solo tenía un usuario en existencia conocida. Hashirama Senju, el dios de Shinobi. Solo había sido accesible para un Shinobi, e incluso si no era la complejidad y el chakra puro que requería, seguramente significaría que muy pocos podrían usarlo de manera efectiva. Ahora ese número se había convertido en 2. Su genio y fuerza ya eran famosos en todo el mundo shinobi, lo que lo convertía en uno de, si no el ninja más fuerte vivo y en existencia, pero ahora, se estaba acercando incluso a leyendas intocables. Era realmente el Senju perfecto, con el chakra y el estilo de madera de Hashirama, y el genio de Tobirama. Solo uno de esos atributos hizo que los dos Hokage fueran figuras de renombre mundial de las que se hablaba con respeto y miedo hasta el día de hoy. El shinobi de la hoja, saliendo de sus estados de asombro y conmoción, rugió en aprobación e inspiración. Ese jutsu era como el que usaría Hashirama, y aquellos que tenían la edad suficiente para haberlo visto lo sabían. Pero aún así permanecieron algo escépticos, atreviéndose a no hacerse tantas ilusiones, seguramente no podría ser tan poderoso como el dios de Shinobi, ¿verdad? El shinobi enemigo fue retenido y aplastado por las enormes ramas que se retorcían y giraban, lanzándose hacia el resto de los shinobi Iwa, ahora en pánico. ¿Qué? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo es esto posible? Onoki estaba devastado, incapaz de comprender la vista que tenía ante él. No es solo otro Madara, es peor. Es Hashirama. El repentino lanzamiento de World Style por parte de Katsuro no podría haber sido previsto por nadie. No había respuesta a su ataque, y nada que lo detuviera. Aún así, Onoki se mantuvo firme e intentó usar su jutsus de estilo de partículas para defender a su shinobi de las ramas de Death Forest emergente, pero no pudo detener el número cada vez mayor de ramas y raíces que brotaban de los árboles. Se las arregló para proteger una parte de su shinobi, borrando la espesa madera, pero muchos más no pudieron ser protegidos. El bosque era mucho más resistente de lo que hubieran esperado, incluso después de disparar múltiples jutsu, especialmente estilos de fuego, permaneció imperturbable como si fueran demasiado débiles. Lo inesperado significó que las líneas del frente tuvieron poco o ningún tiempo para reaccionar y defenderse. Así que finalmente has decidido usarlo. Ya era hora. Kaito sonrió, incapaz de reprimir su orgullo y alegría. Pensé que morirías antes de que un oponente pudiera sacarlo de ti. Kaito era la única persona que conocía la carta secreta de Katsuro, ni siquiera Tsunade lo sabía. Aunque eso fue más por querer ver su reacción que por falta de confianza. Sensei, me siento honrado de ser su alumno. Minato y Kakashi sonrieron, ambos eran estudiantes del Stormbreaker, todavía tan sorprendidos como el resto de sus camaradas. Vaya, Katsuro, tu poder sigue creciendo. Parece que eres el próximo dios de Shinobi, un título que Sensei intentó tomar pero que realmente no pudo reclamar.
O tal vez el fantasma de los Senju, jejeje, qué emocionante. Orochimaru vio a Katsuro tomar el control total sobre sus enemigos, que estaban siendo aplastados abrumadoramente. El consenso fue una alegría abrumadora que incluso hizo llorar a los shinobi, como cierto ninja con spandex y corte de cuenco. Pero presenciar la vista parecía marcar el signo de la segunda edad de oro de Konoha. Se estaba haciendo historia frente a ellos. Los shinobi Iwa en el campo de batalla solo podían mirar, aterrorizados. ¿Cómo podrían derrotar a un poder tan monstruoso, una vez reservado solo para el dios de shinobi, Senju Hashirama? Ese miedo persistente de un hombre del pasado los hizo temblar, pero aún así, por el bien de sus aldeas y su orgullo como shinobi, continuaron luchando. Si bien muchos deseaban retirarse, no podían tomar esa decisión por su cuenta. Serían vistos como traidores o fracasados y parias si decidieran huir y dejar a sus camaradas en un momento tan crucial. La destrucción continuó. El número de shinobi Iwa comenzó a disminuir, mientras que el de Konoha se mantuvo igual mientras se retiraban con más confianza que nunca. Si un extraño viera las sonrisas en sus rostros cuando se fueron, no parecería que se estuvieran retirando de una mala posición en absoluto. A la izquierda, la emergencia del bosque profundo finalmente estaba llegando a su fin, pero había eliminado toda esperanza de que el estilo de madera de Katsuro fuera de alguna manera más débil de lo que habían visto en el pasado. Pero ahora podían ver por qué era aclamado como el Kekkei Genkai y el estilo más fuertes. Incluso más allá del Kekkei Tota de Onoki, el estilo de partículas. Katsuro casi podía leer estos pensamientos en la expresión cada vez más retorcida de Onoki. Onoki, deberías conocerte a ti mismo. Un simple Kekkei Genkai no puede tener este nivel de poder. No, World Style no es un Kekkei Genkai en absoluto, es un Kekkei Tota. Solo el agua y la tierra no hacen el estilo de madera, no, también necesitas Yang. La curación del señor Hashirama no fue solo para mostrar. Katsuro tenía acceso al pergamino que contenía el jutsu de Hashirama como el patriarca Senju. El primer Hokage lo había documentado todo, dejando un legado en caso de que apareciera otro como él. Y hoy estaba dando sus frutos. Estilo de madera. Jutsu de clon de madera. Varios imitadores de madera crecieron detrás de Katsuro, antes de disparar a sus lados para cubrir más terreno frente al ejército que se había recuperado de su conmoción y comenzaba a moverse cautelosamente hacia él nuevamente. Estos clones de madera eran como clones de sombra, pero eran mucho más duraderos. Significaba que con solo clones de madera, Katsuro podía crear múltiples shinobi de nivel Kage, aunque fuera por un breve momento. Incluso cuando Katsuro usó el jutsu y se multiplicó en número, bajo las órdenes de Onoki, el shinobi Iwa una vez más comenzó a cargar contra él. Onoki habló de vengar a sus camaradas, la voluntad de piedra, asegurando la paz de su aldea y el hecho de que Katsuro debe tener poco chakra después de usar tantos jutsu. Y sinceramente, no estaba equivocado. Katsuro había usado el Raijin volador al principio, teletransportando a varias personas que requerían más chakra, y lo usó numerosas veces durante la batalla, especialmente contra el Raikage. Pensó en su forma despreocupada de enviarle spam con Rasengans e incluso con el Flame Rasengan con un gemido. Y si eso no fuera suficiente, también estaba usando el Susanoo no Mikoto, una combinación de dos S-Rank Jutsu que lo convertía en un drenador de chakra tan pesado. Entonces Onoki había aparecido obligándolo a usar más de lo mismo, incluso usando chakra para manipular su modo chakra de viento para permitir el vuelo, que también era extenuante. Y eso sin mencionar los varios jutsu más pequeños en el medio. Y ahora estaba usando el estilo de madera, comenzando con una emergencia masiva de bosque profundo que podría afectar a todo un ejército y acababa de usar el jutsu clon de madera. Incluso con la gran cantidad de chakra que tenía, por primera vez en mucho tiempo, podía sentirlo. Se estaba quedando sin fondos. Tenía algunos jutsu más en él antes de que se viera obligado a retirarse, pero en lugar de ser inteligente al conservar lo poco que le quedaba, Katsuro lo usó todo de una vez. Estilo de madera. Jutsu de dragón de madera. X10.